Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga, Dios les guarde. Aquí estamos probando a ver cómo nos sale esta grabación con el propósito de bendecir, edificar con la palabra del Señor. Ya son las 2:44 minutos de la madrugada. Estoy en mi lugar de trabajo y quiero aprovechar el tiempo compartiendo la lectura. Eso es, la lectura de la palabra del Señor. Toda la palabra es inspirada por Dios. Toda la escritura santa es inspirada por Dios, dice él. Amén. Pablo le escribió ahí en la carta de Timoteo. Pero hay cartas diferentes y me gustaría en este momento grabar la lectura del libro de Hebreos en el capítulo 3 en adelante, con relación a Cristo y a Moisés, con relación a la iglesia y al tabernáculo. Creo que hay algo muy importante entre lo que es el pacto de Dios en el Sinaí, el pacto del Padre con Israel y el pacto del Señor Jesucristo con la iglesia. Bendito sea Dios. Así que, sin más formalidad, daremos comienzo a lo que es la lectura y la palabra se va a defender sola. La palabra va a transmitir lo que realmente tiene que ser. Amén. Así que, gloria a Dios. Para mí es una bendición porque me edifico leyendo la palabra y mayormente haciéndola en voz audible porque así la oigo. La fe viene por el oír y el oír palabra de Dios. Amén. Gloria al Señor. Comenzamos, ¿me acompaña? Estoy con la versión de la Biblia de las Américas. El subtítulo dice Jesús, superior a Moisés. Capítulo 3, versículo 1 en adelante dice: Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, el cual fue fiel al que le designó. ¿Quién fue el que le designó? El Padre. El cual fue fiel al que le designó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque él ha sido considerado digno de más gloria que Moisés. Porque él ha sido considerado digno de más gloria que Moisés, así como el constructor de la casa tiene más honra que la casa. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hace todas las cosas es Dios. Y Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir más tarde. Pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios. Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, no como siervo. Bueno, fue siervo, fue obediente hasta la muerte. Pero aquí dice, pero Cristo
fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros. Mire qué interesante, cuya casa somos nosotros. Si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, como en el día de la prueba en el desierto, donde vuestros padres me tentaron al ponerme a prueba y vieron mis obras por 40 años, por lo cual me disgusté con aquella generación y dije, siempre se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Ahí el escritor se está refiriendo al Salmo 95, versículo 8 al 11. Y dice, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, donde en Meriba, como en el día de la prueba en el desierto de Masaj. Retomemos, versículo 12, tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. Es decir, que por el engaño del pecado el corazón, la mente de una persona o de un creyente se endurece. Porque somos hechos partícipes de Cristo. Si es que retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad, en cuanto se dice, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Porque ¿quiénes, habiendo oído, le provocaron? ¿Acaso no fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Y con quienes se disgustó por 40 años? ¿No fue con aquellos que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo? Sino a los que fueron desobedientes. Vemos pues que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Repito, verso 19. Vemos pues que no pudieron entrar a la tierra de Canaán a causa de su incredulidad. Capítulo 4. Por tanto, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como también a ellos, dice Pablo, o el escritor, porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, las buenas noticias, el evangelio, porque eso es lo que significa el evangelio, buenas noticias, buenas nuevas,
como también a ellos. ¿Quiénes ellos? El pueblo de Israel, los judíos. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. O sea, no les aprovechó por su incredulidad. Porque los que hemos creído en Cristo, entramos en ese reposo tal como Él ha dicho. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Salmo 95, verso 11. Aunque las obras de Él estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque así ha dicho en cierto lugar acerca del séptimo día, y Dios reposó en el séptimo día de todas sus obras. Génesis 2:2. Y otra vez en este pasaje, no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que todavía falta que algunos entren en él, en el reposo, y aquellos a quienes antes se les anunció la buena nueva, y aquellos a quienes antes se les anunció la buena nueva, ¿quiénes son aquellos que se les anunció antes? El pueblo de Israel. No entraron por causa de su desobediencia. Dios otra vez fija un día, hoy, diciendo por medio de David, después de mucho tiempo, como se ha dicho antes, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué, oiga esto, porque si Josué les hubiera dado reposo cuando entraron a la tierra de Canaán, Dios no habría hablado de otro día después de ese. Es decir, que Dios no habría hablado a través de la boca de David, refiriéndose a otro día después de ese. Queda por tanto un reposo sagrado para el pueblo de Dios, pues el que ha entrado a su reposo, él mismo ha reposado de sus obras como Dios reposó de las suyas. Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguno caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Lo único que separa entre el espíritu y el alma, lo único que separa, lo único que divide, lo único que hace la diferencia entre lo que es el espíritu y el alma es la palabra de Dios. Y dice, y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Aleluya. Teniendo pues un gran sumo sacerdote, oiga qué interesante esto, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos,
Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Jesús no pecó. Él fue tentado en todo y no pecó. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Capítulo 5. El subtítulo dice Jesús como sumo sacerdote, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en las cosas que a Dios se refieren, para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Y puede obrar con benignidad para con los ignorantes y extraviados, puesto que él mismo está sujeto a flaquezas. Y por esa causa está obligado a ofrecer sacrificios por los pecados, tanto por sí mismo como por el pueblo. Y nadie toma este honor para sí mismo, sino que lo recibe cuando es llamado por Dios, así como lo fue Aarón. Aarón, el hermano de Moisés, fue llamado por Dios y fue constituido sumo sacerdote. Y de ahí nace la orden aarónica. De la misma manera, Cristo no se glorificó a sí mismo para hacerse sumo sacerdote. Cristo no se llamó a sí mismo para hacerse sumo sacerdote, sino que lo glorificó el que le dijo. Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro pasaje, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces lo que está diciendo aquí es que Cristo es sumo sacerdote de una orden que es mayor que la orden aarónica y levítica. Cristo en los días de su carne, cuando caminó entre los hombres, acuérdese que la Escritura dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas, con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, oiga esto, y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Cristo en los días de su carne, cuando se vistió de carne y hueso, cuando se encarnó y caminó entre los hombres, cuando se hizo común entre los hombres, dice que aprendió como hombre perfecto, aprendió la obediencia. Aleluya. Y habiendo sido hecho perfecto, habiendo sido hecho maduro, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Wow. Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser
fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Cristo es la fuente de salvación. Siendo constituido por Dios, siendo constituido por el Padre, sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y usted sabe lo que significa Melquisedec, más adelante lo vamos a descubrir a través de la palabra. Y por eso el escritor dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar, puesto que os habéis hecho tardos para oír, pues aunque ya debierais ser maestros, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios básicos de los oráculos de Dios. Y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia porque es niño, porque es inmaduro todavía. Eso es lo que está diciendo aquí. Por ser niño, por ser inmaduro, no puede comer alimento sólido. Y eso es un ejemplo, la misma naturaleza. Cuando nace un niño, un bebé, se alimenta de la leche materna y cuando va pasando los meses, el año, y empieza a comer papilla, alimento suave de a poco. Y ya cuando va los 2 años, 3 años, ya está acostumbrado a comer ya un alimento más sólido porque ya comienza a morder, a masticar. Y eso se llama crecimiento, eso se llama desarrollo. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. ¿Y cómo se ejercitan los sentidos? ¿Cómo se desarrollan los sentidos? Estudiando la palabra de Dios, conociendo la palabra de Dios. Por tanto, capítulo 6, por tanto, dejando las enseñanzas básicas acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe hacia Dios, de la enseñanza del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos, si Dios lo permite. Claro, porque a medida que vayamos creciendo, madurando, desarrollándonos, a medida que la lectura de la palabra de Dios se transforme en un hábito diario, lógicamente Dios va a permitir que sigamos avanzando, creciendo y comiendo alimento sólido. Pero si no estudiamos la palabra de Dios, si no nos alimentamos, seguimos siendo niños o seguiremos siendo niños solamente alimentándonos de leche, de lo básico, como Israel, que de Egipto a Canaán pudo haberse demorado mucho menos tiempo, dicen los entendidos en teología, 11 días, pero se demoraron 40 años dando vuelta por el desierto, por su desobediencia y por su incredulidad. Sigamos, porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron del don celestial
y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Mire qué interesante lo que dice acá. Porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron del don celestial, que probaron a Cristo y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron. Es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismo al Hijo de Dios y le exponen a la ignominia pública. Porque la tierra que bebe la lluvia que con frecuencia cae sobre ella y produce vegetación útil a aquellos por los cuales es cultivada, recibe bendición de Dios. Pero si produce espinos y abrojos, no vale nada. Está próxima a ser maldecida y termina por ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, amados, aunque hablemos de esta manera, estamos persuadidos de las cosas que son mejores y que pertenecen a la salvación. Persuadidos de las cosas que son mejores y que pertenecen a la salvación. Porque Dios no es injusto como para olvidarse de vuestra obra y del amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para alcanzar la plena seguridad de la esperanza, a fin de que no seáis perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Aleluya. Pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por sí mismo, diciendo: ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Y así, habiendo esperado con paciencia, obtuvo la promesa. Porque los hombres juran por uno mayor que ellos mismos, y para ellos un juramento dado como confirmación es el fin de toda discusión. Por lo cual Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento, a fin de que por dos cosas inmutables, inmutable significa que no son mutables, que no hay variación, que no hay cambio, que no hay movimiento, es inmutable, es permanente, es fijo, es establecido. A fin de que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, aleluya, los que hemos buscado refugio seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como ancla del alma, una esperanza segura y firme y que penetra hasta detrás del velo. Aleluya. Donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Aleluya. Nuestro amado Jesús, nuestro Señor Jesucristo, es
un sumo sacerdote eterno. Aleluya. Porque este Melquisedec, y aquí está tomando la referencia, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham cuando éste regresaba de la matanza de los reyes y lo bendijo. Melquisedec bendijo a Abraham después de la victoria. Abraham le entregó el diezmo de todos los despojos, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y luego también rey de Salem, esto es, rey de paz. Mire lo que significa el nombre Melquisedec, rey de justicia y rey de paz, doblemente rey. Aleluya. Sin padre, sin madre, sin genealogía, no teniendo principio de días ni fin de vida, siendo hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote a perpetuidad. Y eso lo encuentra ahí en Génesis 14, verso 18 al 20. Considerad pues la grandeza de este hombre, a quien Abraham, el patriarca, dio el diezmo de lo mejor del botín. O sea, no dio cualquier cosa, dio lo mejor del botín. Y en verdad los de los hijos de Leví, que reciben el oficio de sacerdote, tienen mandamiento en la ley de recoger el diezmo del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque estos son descendientes de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no viene de ellos, recibió el diezmo de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. Es decir, que Melquisedec recibió los diezmos que le dio Abraham, siendo que Melquisedec no venía de la tribu de Leví. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y en este caso Melquisedec es mayor. Aquí ciertamente hombres mortales, oiga esto, aquí ciertamente hombres mortales reciben el diezmo, pero allí los recibe uno de quien se da testimonio de que vive para siempre. Y, por decirlo así, por medio de Abraham, aún Leví, que recibía diezmos, pagaba diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Lo que está diciendo el verso 9 y 10 del capítulo 7 es que Leví, los sacerdotes levitas, pero Leví, que después recibió el oficio de sacerdote y recibía los diezmos del pueblo, aún estando en los lomos de su padre, aún antes de nacer, Leví pagaba diezmos. Verso 11. Ahora bien, si la perfección era por medio del sacerdocio levítico, oiga esto, ahora bien, si la perfección era por medio del sacerdocio levítico, pues sobre esa base recibió el pueblo la ley. Repito, ahora bien, si la perfección era por medio del sacerdocio levítico, pues sobre esa base recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad había de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y no designado según el orden de Aarón?
Repito, ahora bien, si la perfección era por medio del sacerdocio levítico, ya que a través de él recibió el pueblo la ley, mire, ¿qué necesidad había de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no designado según el orden de Aarón? Si realmente la perfección hubiera venido a través del sacerdocio arónico y levítico, no hubiera habido necesidad de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec, según el más alto rango sacerdotal. Porque cuando se cambia el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio de la ley. Porque cuando se cambia el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio de la ley. Se produce un cambio entre lo que es el sacerdocio arónico y levítico con el sacerdocio melquisediano. Pues aquel de quien se dice estas cosas, oiga esto, pues aquel de quien se dicen estas cosas pertenece a otra tribu, de la cual nadie ha servido en el altar. Mire qué interesante, pues aquel de quien se dicen estas cosas pertenece a otra tribu, de la cual nadie ha servido en el altar. La única tribu que sirvió en el altar era la tribu de Leví. Pero Jesús, el Cristo, no era de la tribu de Leví. Pero fue llamado por Dios, fue declarado por Dios, fue establecido por Dios, sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Porque es evidente que nuestro Señor Jesucristo descendió de Judá, de la tribu de Judá, una tribu de la cual Moisés no dijo nada tocante a sacerdotes. Entonces nuestro sumo sacerdote, Jesús el Cristo, es diferente al sacerdocio arónico y levítico. Es otro rango mayor. Y esto es aún más evidente si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote que ha llegado a serlo no sobre la base de una ley de requisitos físicos, sino según el poder de una vida indestructible. Pues de él, de este sumo sacerdote, de Jesús el Cristo, se da testimonio. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Porque ciertamente queda anulado el mandamiento anterior por ser débil e inútil. Pues la ley nada hizo perfecto. Lógico, porque nadie la ha cumplido. Desde que se dio a través de Moisés, nadie ha cumplido la ley a cabalidad. El único que ha cumplido la ley a cabalidad fue Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el hombre perfecto. Pues la ley nada hizo perfecto y se
introduce una mejor esperanza mediante la cual nos acercamos a Dios. Y por cuanto no fue sin juramentos, y eso es lo hermoso, no fue algo así simple, sin base, no, fue con juramento. Pues en verdad ellos llegaron a ser sacerdotes sin juramento. Ellos, el sacerdocio arónico, levítico, llegaron a ser sacerdotes sin juramento. Pero él, Cristo Jesús, por un juramento del que le dijo, el Señor ha jurado y no cambiará. Tú eres sacerdote para siempre. Por eso Jesús ha venido a ser fiador de un mejor pacto. Los sacerdotes anteriores eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar. Claro, se morían, pues llegaban a viejo y se morían. Pero él, Jesús el Cristo, conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre, por lo cual él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de él se acercan a Dios. Repito, por lo cual él, Cristo, también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de él, de Cristo, se acercan a Dios, el Padre. Y Jesús lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Juan 14:6. Puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Mire qué hermoso. Puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos, que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes de la orden arónica, levítica, ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre cuando se ofreció a sí mismo. ¡Qué interesante! Jesús el Cristo es sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec y a la vez se ofreció como Cordero de Dios. Porque esto lo hizo una vez para siempre cuando se ofreció a sí mismo. Porque la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles. Pero la palabra del juramento que vino después de la ley designa al Hijo hecho perfecto para siempre. Capítulo 8. El subtítulo dice: Jesús, sumo sacerdote del santuario celestial. Versículo 1 dice: ahora bien, el punto principal de lo que se ha dicho es este: tenemos tal sumo sacerdote
el cual se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos. ¿Quién se sentó a la diestra del Padre? Jesús, el Cristo. Nadie más. Ni siquiera está Aarón, y ni siquiera está ninguno de los sumos sacerdotes de la línea arónica y levítica. Como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero que el Señor levantó, no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que éste también tenga algo que ofrecer. Claro, el sacerdote ofrecía por sí mismo, por los pecados de sí mismo y también después por los pecados del pueblo. Así que si él estuviera sobre la tierra, si Cristo Jesús estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, claro. Si todavía estuviera vigente el sacerdocio arónico levítico y Jesús hubiese estado en la tierra, no hubiera podido ser sumo sacerdote porque ya habían sumos sacerdotes de la línea arónica. Los cuales sirven a lo que es copia, oiga esto, los cuales sirven a lo que es copia y sombra de las cosas celestiales, tal como Moisés fue advertido por Dios cuando estaba a punto de erigir el tabernáculo, pues dice él, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Aleluya. Pero ahora él, Cristo Jesús, ha obtenido un ministerio tanto mejor, por cuanto es también el mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Así que hermano, hermana, ¿por qué te vuelves prosélito del judaísmo? Si aquí la palabra claramente lo dice en el capítulo 8, versículo 6 del libro de Hebreos. Pero ahora él ha obtenido un ministerio tanto mejor que el de Aarón y los levitas, por cuanto es también el mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Pues si aquel primer pacto, el pacto del monte Sinaí, hubiera sido sin defecto, oiga esto, hubiera sido sin defecto, no se hubiera buscado lugar para el segundo. Porque reprochándolos, el Señor dice, mirad que vienen días, dice el Señor, en que estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Cuando dice con la casa de Israel se refiere a las 10 tribus y con la casa de Judá se refiere a la tribu de Judá y la tribu Benjamín. Es decir, está refiriéndose cuando el reino de Israel estaba dividido, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor.
Pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre sus corazones. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y ninguno de ellos enseñará a su conciudadano, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Pues tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Cuando él dijo un nuevo pacto, hizo anticuado el primero. Y lo que se hace anticuado y envejece está próximo a desaparecer. ¿Por qué? Porque ahora, en este tiempo de la gracia, el Señor está tomando de entre los gentiles un pueblo para su nombre. Entonces, la iglesia de Cristo está compuesta por gentiles que han creído en Cristo Jesús y por judíos que han reconocido a Cristo Jesús como el Mesías verdadero. Y estos dos pueblos se unen en uno solo, que se transforma en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que el apóstol Pablo le llama el Israel de Dios. Capítulo 9. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y el santuario terrenal, porque había un tabernáculo preparado en la parte anterior, en el cual estaba el candelabro, la mesa y los panes consagrados. Este se llama el lugar santo. Y detrás del segundo velo había un tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía el altar de oro del incienso y el arca del pacto, cubierta toda de oro, en la cual había una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que retoñó y las tablas del pacto. Mire qué interesante acá esto. Dice que en el lugar santo estaba el candelabro, la mesa con los panes de la proposición, y a este lugar se le llamaba el lugar santo. Pero si nosotros nos fijamos en el tabernáculo terrenal, estaba el candelabro, la mesa con los panes, y delante del velo estaba el altar del incienso. Pero en el verso 3 dice: y detrás del velo, del segundo velo, había un tabernáculo llamado el lugar santísimo. Había otro espacio, otro lugar llamado el lugar santísimo. Y dice: el cual tenía el altar de oro del incienso y el arca del pacto cubierta toda de oro, en la cual había una urna. Dos cosas en el lugar santísimo. Y si usted se fija en la foto, en las figuras del tabernáculo terrenal, en el lugar santísimo solamente estaba el arca del pacto, la urna, como lo llama acá, la urna. Cubierta de oro por dentro y por fuera. Algo ocurrió, algo pasó, algo. Y acuérdese cuando Jesús, el Cristo, estaba en la cruz y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y expiró. Y en ese momento el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. Y se abrió el camino
Ya no hay división entre el lugar santo y el santísimo, porque el velo se rasgó, lo rasgó alguien desde arriba hacia abajo. En el arca habían 3 cosas. Dice, había una urna de oro que contenía el maná, y el maná es figura de Cristo. Y la vara de Aarón que retoñó, la vara de Aarón representa al Espíritu Santo con sus frutos. Y las tablas del pacto, las tablas representan al Padre. Así que lo que está escribiendo aquí el escritor, inspirado por el Espíritu Santo, está mostrando la triunidad dentro del arca del pacto. Seguimos. Y sobre ella estaban los querubines de gloria que daban sombra al propiciatorio. Los querubines que estaban con las alas desplegadas hacían sombra, y eso es cobertura. Y como dice Isaías el profeta, sobre toda gloria habrá un dosel, una cobertura. Repito, y sobre ella, verso 5, capítulo 9, y sobre ella estaban los querubines de gloria que daban sombra al propiciatorio. Pero de estas cosas no se puede hablar ahora en detalles. Así, preparadas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente al primer tabernáculo para oficiar en el culto, es decir, al lugar santo. Entraban, los sacerdotes entraban todos los días al lugar santo para ministrar, para oficiar. Pero en el segundo, es decir, en el lugar santísimo, solo entraba el sumo sacerdote una vez al año. No sin sangre, no sin llevar sangre. Acuérdese que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. No sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados del pueblo cometidos en ignorancia. Queriendo el Espíritu Santo, aleluya, dar a entender esto, que el camino al lugar santísimo aún no había sido revelado, en tanto que el primer tabernáculo permaneciera en pie. Es decir, mientras la primera etapa, el primer cuarto, llamado así, vamos a graficarlo así, el primer cuarto, llamado lugar santo, permanecía en pie, no había acceso libre, no había sido revelado, no había sido mostrado el lugar santísimo, el otro cuarto. Queriendo el Espíritu Santo dar a entender esto, que el camino al lugar santísimo, aún no había sido revelado, en tanto que el primer tabernáculo permaneciera en pie. ¿Y quién es el camino al lugar santísimo? Es Cristo Jesús. Lo cual es un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto, en su conciencia al que practica ese culto.
lo cual es un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en su conciencia al que practica ese culto. Puesto que tienen que ver solo con comidas y bebidas y diversas abluciones y ordenanzas para el cuerpo, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas, hasta el tiempo del cambio. Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación terrenal, no hecho por manos humanas, es decir, no de esta creación terrenal, y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerro, sino por medio de su propia, sino por medio de su propia sangre, entró ¿a dónde? Al lugar santísimo, una vez para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Cristo entró con su propia sangre a oficiar como sumo sacerdote. ¿Y a dónde entró? Al lugar santísimo. ¿Y cuál es ese lugar santísimo? El lugar santísimo del tabernáculo celestial, del tabernáculo que está en el cielo y que Moisés había hecho una copia. Porque si la sangre de los machos cabrío y de los toros y la ceniza de la becerra rociada sobre los que se han contaminado santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Mire qué hermoso. Este pasaje también nos habla de la Trinidad. Cuanto más la sangre de Cristo, 1, el cual por el Espíritu eterno, 2, el Espíritu Santo, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, el Padre, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Y por eso Él, Cristo, es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que, habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, el pacto del Sinaí, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay un testamento, necesario es que ocurra la muerte del testador. Pues un testamento es válido solo en caso de muerte, puesto que no se pone en vigor mientras vive el testador. Por tanto, si aún el primer pacto se inauguró sin sangre, porque cuando Moisés terminó de promulgar todos los mandamientos a todo el pueblo, conforme a la ley, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, sangre de animales, sangre ajena, y roció el libro mismo y a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ordenó.
y de la misma manera roció con sangre tanto el tabernáculo como todos los utensilios del ministerio, y según la ley, casi todo es purificado con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Por tanto, fue necesario que las representaciones de las cosas en los cielos fueran purificadas de esta manera, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. ¿Por qué? Porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos humanas, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros, como representante, como sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, inaugurando un nuevo pacto sobre mejores promesas. Y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces, porque los sumos sacerdotes arónicos y levíticos, como eran hombres mortales, morían. Entonces tenía que venir un sacerdote, después otro, y después otro, y así sucesivamente a través de generaciones. Y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como el sumo sacerdote entra al lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo. Pero ahora, una sola vez, en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. ¿Cómo destruyó el pecado el Señor Jesucristo? Con el sacrificio de sí mismo. Y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que ansiosamente le esperan. Él vino como cordero. Ahora va a volver a venir, pero como león de la tribu de Judá. Pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros, aleluya, no la forma misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente año tras año, hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera, no habrían cesado de ofrecerse, ya que los adoradores, una vez purificado, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en esos sacrificios hay un recordatorio de pecado año tras año. Año tras año el sumo sacerdote recordaba los pecados de sí mismo y del pueblo. Año tras año. Porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quiten los pecados. Lógico, porque la sangre de estos animales no quita el pecado. Dice, por lo cual, al entrar Él, Cristo Jesús, en el mundo, cuando se encarnó, cuando el Verbo se hizo carne, dice, sacrificio y ofrenda no has querido,
pero un cuerpo has preparado para mí. Está hablando de la encarnación. En holocaustos y sacrificios por el pecado no te han complacido. Entonces dije, ¿a dónde lo habrá dicho? He aquí yo he venido. En el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. ¿Dónde lo habrá dicho eso? Antes de venir a la tierra, antes de encarnar. Habiendo dicho arriba en el cielo, cuando estaba con el Padre. Sacrificios y ofrendas y holocaustos y sacrificios por el pecado no has querido, ni en ello te has complacido, los cuales se ofrecen según la ley. Entonces dijo, he aquí, yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo ofrecida una vez para siempre. Aleluya. Y ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Él, Cristo Jesús, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, para siempre, se sentó a la diestra de Dios, a la diestra del Padre, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque por una ofrenda, Él, Cristo Jesús, ha hecho perfectos para siempre a los santificados. Porque por una ofrenda, Él, Cristo Jesús, ha hecho perfecto para siempre a los santificados. Aleluya. Y también el Espíritu Santo nos da testimonio, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Aleluya. Ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús. Antes no teníamos derechos, hermano. Por ser gentiles, por ser paganos, no teníamos derechos. Esos derechos eran exclusivos del pueblo de Israel por misericordia. Pero a través de Cristo Jesús, ahora sí podemos entrar al lugar santísimo. Por un camino nuevo. ¿Se recuerda que leímos hace poco? Capítulo 9, verso 4. El cual tenía el altar de oro del incienso y el arca del pacto cubierta toda de oro, en la cual había una urna. Acá está, capítulo 9, verso 8. Queriendo el Espíritu Santo dar a entender esto, que el camino al lugar santísimo aún no había sido revelado, en tanto que el primer tabernáculo permaneciera en pie.
Pero una vez que el primer tabernáculo fue modificado, cambiado, el camino fue revelado. Cuando el velo del templo se rasgó de arriba abajo y Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Por un camino nuevo y vivo que Él, Cristo Jesús, inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, su cuerpo. Y puesto que tenemos un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Dos cosas: la sangre y el bautismo en agua nos dan una limpia conciencia. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Aleluya. Amén. Este libro, esta carta de los Hebreos, habla muy bien. El Espíritu Santo, a través del escritor, inspiró muy claramente y hace muy clara la diferencia entre lo que es el sacerdocio melquisediano con el sacerdocio arónico levítico. Los sacrificios, aleluya, hechos por sangre ajena de animales inocentes, con la sangre pura, impoluta, inmaculada de Cristo Jesús. Con el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel en el Sinaí, con el pacto que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario con su cuerpo y con su sangre. Mejor pacto sobre mejores promesas. Yo te aconsejo, amado hermano y hermana, que te arrepientas. No te vuelvas prosélito del judaísmo. No te vuelvas prosélito del movimiento mesiánico, porque ni siquiera en Israel el verdadero judaísmo reconoce el movimiento mesiánico, reconoce el proselitismo. Y como Pablo dice, que si una vez fuiste justificado por la gracia y quieres guardar los preceptos de la ley de Moisés, de la gracia habéis caído. Dios te bendiga, Dios te guarde, y te exhorto a que leas la carta que escribió Pablo a los creyentes en Roma, la carta que escribió Pablo a los creyentes en Gálatas y la carta a los Hebreos. En oración, y Dios te va a revelar y te va a mostrar el camino correcto. Dios te bendiga, Dios te guarde, en el nombre de Jesucristo, el Señor de señores y Rey de reyes. Aleluya.